Orain ondorenen Miguel Ángel Thompson Ocachu izango dugu izlari. Miguel Thompson Ocachu es doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y nos hablará sobre la reproducibilidad de los grafitos de Iruña Velella y su consistencia con hallazgos previos en el yacimiento, que apoyan, evidentemente, que apoyan su autenticidad. En la evaluación de la autenticidad de los grafitos de Iruña Velella deben seguirse los principios que rigen en cualquier disciplina científica. Y según estos principios, tres condiciones que debe cumplir un hallazgo científico para considerarse en principio auténtico o al menos verosímil son: primero, una metodología correcta; segundo, consistencia con hallazgos previos no cuestionados; y tercero, reproducibilidad por investigadores independientes. En mi opinión, los grafitos de Iruña Velella hallados por Eliseo Gil en 2005 y 2006, cuya autenticidad ha sido cuestionada, cumplen estas tres condiciones. Por una parte, la metodología estratigráfica ha sido avalada por dos prestigiosos arqueólogos internacionales, Edward Harris y Dominic Perrin, y por otra, tal como argumentaré, los grafitos presentan características consistentes con hallazgos previos realizados por el arqueólogo gratiniano Nieto en el yacimiento de Iruña Velella, y otros investigadores han reproducido hallazgos similares posteriormente a los de Eliseo Gil. Voy a comenzar describiendo hallazgos realizados por el arqueólogo gratiniano Nieto en el yacimiento de Iruña Velella en la década de 1950, descritos en su libro El Oppidum de Iruña, Álava, que muestran características similares a los grafitos hallados por Eliseo Gil y algunos de ellos también con inscripciones euskéricas aquitanas. Uno de los grafitos hallados por Gratiniano Nieto contiene el nombre Protidisehi o Protidiseni, tal como aparecen en los pies de un dibujo y una fotografía respectivamente de su libro. Tal nombre no está documentado en la base de datos Epigraphic Datenbank. Sin embargo, Protidis aparece en varias inscripciones latinas, como se ve en estas fotos, y Seni forma parte de varios antropónimos de inscripciones aquitanas de época romana, bien como elemento inicial, como en Senico, Seniponnis, Senitennis, Senixonis, o final como en Neureseni, Andereseni, Ereseni o Canteseni. También está en el antropónimo Agirseni de una inscripción de las tierras altas de Soria. El Seni de estos nombres se ha interpretado como correspondiente al vasco moderno Sein, Sein, Sei o Seji. Aunque el paralelo de Protidiseni y Protidiseji no es directo con los grafitos hallados por Eliseo Gil, sí lo es de forma indirecta, ya que a través de su relación con los antropónimos euskéricos de las inscripciones aquitanas se puede establecer una conexión entre dicho grafito y los grafitos en lengua vasca hallados por Eliseo Gil. En otro grafito hallado por Gratiniano Nieto aparece el nombre Parteno, que tiene paralelos paleográficos con algunos grafitos hallados por Eliseo Gil. En primer lugar, una E en forma de doble barra, también presente en otros grafitos hallados por Nieto como Oneaut Pidico. En segundo lugar, una R con un trazo oblicuo exageradamente largo, con gran parecido a la R del grafito con el nombre del faraón Ramases, y en menor medida con otras R's con trazos exageradamente largos de otros grafitos hallados por Eliseo Gil. Y tercero, el trazo derecho de la A de Parteno se prolonga exageradamente hacia abajo, al igual que en algunas A's de grafitos hallados por Eliseo Gil. En otro grafito hallado por Gratiniano Nieto aparece el antropónimo femenino Ursae, que tiene paralelos con los nombres Urso, Ursi y Úrsula de grafitos hallados por Eliseo Gil. También se observan semejanzas en la forma de la V, similar a la V de Urso, con el trazo izquierdo inclinado hacia la izquierda, y de la A sin trazo horizontal, como muchas A's de grafitos hallados por Eliseo Gil. Finalmente, en una inscripción hallada en Iruña por Gratiniano Nieto con el texto M. Lucretio Fraterno Plintas Pater, se observan ligaduras que unen R, A y T por una parte y R y N por otra de fraterno, que son similares a las que unen T e I y L e I en el grafito Featilia y L e I en el grafito Servio Tulio hallados por Eliseo Gil. Este tipo de ligaduras también se observa en una inscripción aquitana con el texto Arbelsis Filia uniendo R y B, E, L y S y L, I y A.
Los grafitos hallados por Eliseo Gil en Iruña Velilla no solo son consistentes con hallazgos previos, sino que también hallazgos similares han sido reproducidos posteriormente por otros autores en múltiples ocasiones, lo cual es un criterio muy fuerte a favor de su autenticidad, ya que estos hallazgos no pudieron ser conocidos por ningún falsificador. A continuación voy a mostrar 7 hallazgos que reproducen los grafitos cuestionados de Iruña Velilla. En 2012, el arqueólogo alemán Dennis Graham halló en Silves, Portugal, una inscripción posiblemente en hebreo, datada hacia el siglo IV después de Cristo, mediante la prueba del carbono 14 en material orgánico hallado en las proximidades, que contenía marcas triples similares a comillas, muy parecidas a las marcas triples de varios grafitos de Iruña Velilla, que aparentemente son signos de santidad. En ese mismo año se publicó un artículo en el que mediante termoluminiscencias se databan hacia el siglo III después de Cristo las placas del denominado itinerario de barro, cuya autenticidad había sido cuestionada anteriormente. Una de estas placas contiene dentro de un texto latino letras E ibéricas muy similares a las que aparecen en un grafito en lengua latina de Iruña Velilla. Aunque la termoluminiscencia no data directamente un grafito, sino el momento en el que se horneó una pieza de cerámica, las letras del itinerario de barro muestran signos inequívocos de haberse grabado antes de la cocción, y además las placas parecen haberse confeccionado con la única intención de grabar sobre ellas, ya que no es material reciclado de un objeto utilizado originalmente para otros usos. También en 2012 se dio a conocer el hallazgo del bronce de Novallas en la provincia de Zaragoza, con una palabra latina publicus en medio de un texto paleohispánico, probablemente celtíbero. Este hallazgo tiene evidentes paralelos con los grafitos en lengua vasca de Iruña Velilla que contienen palabras latinas insertadas en el texto, como polita, cor, nova o volat. Aunque polita también es una palabra vasca, el consenso entre los lingüistas es que en euskera moderno es un préstamo medieval del gascón, por lo que en época romana solo podía ser un préstamo del latín. Además, en el bronce de Novallas, junto a las letras latinas, se utiliza un signo no documentado previamente, una S con un trazo horizontal en la parte inferior, lo cual llevó a los autores a revisar otros epígrafes celtibéricos, encontrando 2 inscripciones de Peñalba de Villastar en las que aparecía el mismo signo. Los autores sugieren que podría representar un sonido fricativo o africado sordo. La utilización de este signo tiene un paralelo en el empleo de la Z en algunos grafitos vascos de Iruña Velilla para representar el sonido fricativo actualmente representado con la misma letra. Otro hallazgo paralelo de los grafitos de Iruña Velilla, también publicado en 2012, es el ara hallada en el yacimiento por el equipo de Julio Núñez, que contiene el nombre Velilla. Este nombre también aparece en varios grafitos hallados por Eliseo Gil. Este paralelo no es tan banal como pudiera parecer, ya que la identificación del yacimiento de Iruña con la ciudad romana de Velilla se hizo en base a documentos históricos que la situaban en dicho lugar, no a partir de hallazgos epigráficos en el propio yacimiento. Pero esta identificación no era totalmente segura y otros autores lo identificaban con otras ciudades romanas. Recientemente, en agosto de 2020, se dio a conocer el hallazgo de un cáliz datado en el siglo V o VI después de Cristo en el yacimiento arqueológico del Castro romano de Vindolanda, en el norte de Inglaterra, con símbolos cristianos similares a los de Iruña Velilla. Quizá los más llamativos sean los paralelos con el grafito de la pieza 17.194. En la diapositiva se muestra el grafito encuadrando los motivos similares a símbolos del cáliz de Vindolanda, con los que van unidos con una línea. Entre los parecidos más destacables está el ave en forma de V volando sobre una mariposa, que presenta gran similitud con la V sobre figuras parecidas a mariposas en el cáliz de Vindolanda. En la antigüedad, tanto el ave como la mariposa eran símbolos del alma, los cuales fueron tomados por el cristianismo. Otros paralelos entre el cáliz de Vindolanda y los grafitos de Iruña Velilla son las figuras de peces, barcos, estaurogramas y estrellas, todos ellos símbolos cristianos primitivos.
También recientemente se han dado a conocer varias inscripciones de las tierras altas de Soria halladas por el arqueólogo Eduardo Alfaro, que presentan paralelos con los grafitos de Nuña Velella, en particular la inscripción que empieza con la palabra Aurce, en la que encontramos los siguientes paralelos. Primero, la palabra Iselava, posible nombre de parentesco, con un paralelo en el nombre Lava de la pieza 15.917 de Iruña Velella, que probablemente corresponde al actual Alaba euskérico, que significa hija, que aparece junto a otro nombre vasco de parentesco, Reba, casi idéntico a la Reba actual. El segundo paralelo es el uso de una letra en forma de S invertida para representar el fonema africano vasco, actualmente representado por TZ en Beltzcon, probablemente derivado de Beltz, que significa negro, y Artsi, posiblemente derivado de Arts, que significa oso, que tiene un paralelo en la S invertida de Hayes de la pieza 15.924 de Iruña Velella, que podría representar el fonema fricativo vasco actualmente representado con una Z, siendo Hayes el caso instrumental de Hayek, con el significado de con o mediante aquellos o aquellas. El tercer paralelo es el uso de palabras de tipología euskérica junto con palabras latinas en una misma inscripción, apareciendo las palabras latinas sepusta, escritura incorrecta de sepulta, ainorum, escritura incorrecta de annorum, junto con las palabras euskéricas aurce, iselavace, beltzcon y artsi, al igual que en algunos grafitos de Iruña Velella. El cuarto paralelo es el uso de E de doble barra y E latina habitual en una misma inscripción, al igual que en algunos grafitos de Iruña Velella, como en la pieza 11.425 que se muestra en esta diapositiva. Finalmente, un séptimo hallazgo que reproduce grafitos cuestionados de Iruña Velella es un grafito no cuestionado hallado en dicho yacimiento grabado en ladrillo, descubierto por las restauradoras del Museo de Arqueología de Álava. El ladrillo, con número de inventario 14.469, fue hallado por el equipo de Eliseo Gil el 14 de julio de 2006, siendo coordenado en el momento de su exhumación por intuirse incisiones grabadas en el mismo. Sin embargo, el texto inscrito solo pudo leerse tras la limpieza realizada por las restauradoras del Museo de Arqueología de Álava, tal como declararon en el juicio. Además, la fecha del hallazgo queda fuera del periodo acotado por acusación y fiscalía como de supuesta realización de las presuntas falsificaciones de Iruña Velella, que va de julio de 2005 a junio de 2006, y el grafito tampoco ha sido objeto de sospechas en la esfera científica, pues no fue analizado por ninguno de los miembros de la Comisión Científica de la Diputación Foral de Álava, ni por José Vicente Navarro, geólogo del Instituto del Patrimonio Cultural de España, que actuó como perito en el juicio, ni ningún autor lo ha calificado de falso, sospechoso o imposible para época romana. Es interesante notar que la inscripción contiene 3 palabras no documentadas previamente en la antigüedad, que coinciden con otras de grafitos excepcionales de Iruña Velella. Una es Gori, que aparece en otros 3 grafitos de Iruña Velella. Esta palabra, según el filólogo Juan Martín Lexpuru, sería equivalente al Goiri actual, y significaría de arriba, haciendo referencia a la parte antigua de la ciudad situada en una zona elevada en contraposición con la Velella Nova, situada en la parte baja. Otra es Nova, con V geminada, que aparece en otros 2 grafitos. Y la tercera es Velella, que aparece en otros 9 grafitos, siempre con E de doble barra, como en el ladrillo, y en el ara hallada en el yacimiento por Julio Núñez. En conclusión, los grafitos hallados en Iruña Velella en 2005 y 2006 por el equipo dirigido por Eliseo Gil presentan múltiples características comunes con hallazgos realizados en el yacimiento por Gratignano Nieto en la década de 1950, con los cuales forman un conjunto epigráfico de una gran coherencia interna. Hallazgos similares a los grafitos de Iruña Velella han sido reproducidos en múltiples ocasiones por diversos investigadores. Y todo ello, junto con una correcta metodología estratigráfica, avalada por prestigiosos arqueólogos internacionales, apoya fuertemente la procedencia de época romana de dichos grafitos.